vamos a hablar de el Huila y su estructura y su proyecto de gobierno. Este trabajo es presentado por Lorena Camacho Morales, Claudia Estefani Marín, Ana Milena Gutiérrez Ramírez y Wilber Sebastián Contreras Mallorca. Bueno, vamos a hablar de los elementos del plan de desarrollo del Huila. La preparación, la protección y la garantía de las víctimas de la no reparación y priorizar los municipios donde se evidencia el riesgo de violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario, buscando proteger a los niños y niñas adolescentes del territorio a través de acciones de mitigación y evitando el reclutamiento forzado de los menores de edad. Asimismo, se habla sobre la educación, el fortalecimiento de la jornada escolar, complementaria para el desarrollo integral de los estudiantes y promoción de sistemas educativos que garanticen la inclusión y la equidad de la educación urbana rural que fortalezca el desarrollo humano integral. Continuamos con la educación, donde también el pilar principal es el fortalecimiento de las instituciones educativas como modalidad técnica y exploraciones agropecuarias mediante la gestión de proyectos pedagógicos y productivos. Asimismo, la salud, donde se fortalece la autoridad sanitaria mediante la gobernanza e institucionalidad que facilite la coordinación eficaz de acciones rigurosas para garantizar una baja tasa de mortalidad del departamento. Luego hablamos de la salud pública, donde el enfoque está en apoyar las acciones para la valoración clínica multidisciplinaria y para identificar la condición disciplinaria y registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad, donde se apoya a la población víctima del conflicto armado para que accedan a los servicios de salud de calidad. Se habla sobre la vivienda, donde el fin es coordinar y estructurar fórmulas de proyectos para presentar en las convocatorias y programas de construcción de vivienda y o mejoramiento de la vivienda. Asimismo, la interconexión y la movilidad para que obtengan más oportunidades en el Huila, apoyar el sector de productivo mediante el mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria de los 37 municipios, pues fomentando el cierre de las brechas y la inclusión rural. Asimismo, disminuir las tasas de mortalidad y discapacidad generados por la accidentalidad de manera transversal para el Huila, pues más seguro, y capacitaciones y sensibilización de los temas de seguridad vial. El departamento de Huila está ubicado en la región andina, rica en recursos naturales y ecosistemas. El ordenamiento territorial se ha enfocado en los siguientes aspectos: en la protección de los páramos, principalmente en el páramo de Sumapaz, fuente principal híbrida para el país, y se ubica en la conservación de los ecosistemas estratégicos. Adicional, el desarrollo agropecuario, el ordenamiento territorial y las prácticas agrícolas sostenibles que permiten el medio ambiente, ya que la agricultura y la ganadería son actividades económicas de la región. Turismo sostenible. El Huila es una potencia turística con riquezas naturales y culturales. Gracias al ordenamiento territorial se busca que el turismo sea sostenible, donde se busca la sobreexplotación de recursos, gestión del riesgo. El Huila es un departamento expuesto a diversos riesgos naturales como sismos, deslizamientos, y el ordenamiento territorial busca reducir la vulneración de las comunidades y los ecosistemas. Vamos a mostrar los 5 proyectos y estrategias complementadas en el plan de desarrollo departamental. El primero es fortalecer dentro del plan de desarrollo diferentes marcos operativos que incluyen el presupuesto con el fin de permitir al Estado de desarrollar programas de asistencia social y proveer la infraestructura pública, la seguridad, entre otros, contribuyendo así a la estabilidad económica y social. Adicional, por medio del catálogo de clasificación presupuestal, se establece la manera de presentar y se revelan los datos presupuestarios. Y desde el marco normativo, la ACP establece parámetros para la organización de la información presupuestal, clasificándola de acuerdo con las necesidades de la información. Cuarto está el plan de inversión pública, que contendrá los proyectos de los recursos para la ejecución y inscripción
presupuestos plurianuales y los mecanismos para la ejecución. Y como quinto, a fin de impulsar el desarrollo territorial, se debe establecer los objetivos que se quieren alcanzar. En resumen, los ejes estratégicos para tratar en el Huila son la reducción de brechas de pobreza para la igualdad, la equidad social para la paz, la productividad y competitividad para el desarrollo, el crecimiento verde, el buen gobierno, la reconciliación, participación y convivencia para la paz. Se tiene una alternativa de solución. En seguridad, capacitar a todo el personal de la policía para que sean más humanos, trabajar en comunidad, crear grupos de personas en los sectores para que estos sean los ojos de las calles. La salud es el fortalecimiento de la promoción y prevención de enfermedades, ya que muchos de los recursos son gastados en recuperación de las enfermedades. Las políticas públicas de salud deben tener un enfoque regional para ser más independientes. Alternativas de solución. Entonces, para educación, tener más en cuenta las opiniones de los alumnos. Ellos ven y viven de manera diferente las problemáticas del día a día, contar con otras opiniones externas de alumnos y docentes, ya que permiten ver la situación desde otra perspectiva. En cuanto a infraestructura, que todos los proyectos que se inicien sean finalizados en su totalidad y utilizados con el fin inicial, dejar de gastar por gastar, que haya control interno verídico y real y controlen los recursos destinados para este fin, ya que es uno de los retos más grandes porque es donde más se pierde el dinero. Es importante tener condiciones de posibilidad en los ámbitos como la educación y el desarrollo humano, el empleo, la inclusión laboral y el mercado, y así tener una reducción de la pobreza y mejorar la oportunidad en las nuevas generaciones. Es de vital importancia mejorar la calidad en el medio ambiente natural construido para disminuir las afectaciones de salud que se producen por la contaminación del aire y reducir el deterioro de los ecosistemas para que sea una manera más ordenada y sostenible. Insistir en la importancia en que producimos, consumimos y reutilizamos. Gasto público. El gasto público hace referencia a todos los gastos o erogaciones en que debe incurrir el Estado en compra de bienes y servicios en un periodo determinado, por lo general un año. Origen y naturaleza del gasto público. Entonces, su naturaleza se deriva del capitalismo, de aquellos requerimientos de producción y de las relaciones sociales del sistema, en donde es indispensable esta organización en los diferentes centros públicos en el cual se desarrolla la actividad pública. Encontramos el gasto corriente y el gasto de inversión. Para el Estado, los ingresos y los gastos son fundamentados en la política central de las finanzas. Desde aquí se desarrollan y analizan. Cuando no se da la igualdad contable es donde en su mayor importancia se buscan soluciones como aumento de ingresos por medio de reducción de gastos o viceversa. Elementos del gasto público. Encontramos el gasto público social, que es un tipo de gasto que se encarga en cubrir las necesidades sociales como lo son salud, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, etc. Todo lo anterior con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. El gasto de funcionamiento, los gastos de servicios personales, gastos generales, gastos de transferencias y gastos de operaciones comerciales. También encontramos la financiación de gastos de funcionamiento en las entidades territoriales. En este caso, entonces, debe financiarse con sus ingresos corrientes de libre destinación, los cuales sean suficientes para atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo prestacional, pensional y financiar parcialmente la inversión pública autónoma. También encontramos el servicio de deuda, que hace referencia a la deuda interna y externa del país, y la inversión, que son erogaciones económicas que a corto, mediano y largo plazo será recuperable el gasto con la utilidad nacional. Límites del gasto para entidades territoriales. Entonces, según la Ley 617 del 2000, es la que fija los límites a los gastos de funcionamiento de las administraciones centrales de los departamentos, distritos y municipios, al igual que contralorías, asambleas, consejos y personerías de acuerdo a la categoría del ente territorial e ingresos corrientes de libre destinación. Los gastos de funcionamiento de los departamentos son aquellos gastos que tienen los departamentos que no podrán superar como proporción de los ingresos corrientes de libre destinación. A continuación, los límites. Entonces, según la categoría, en especial
un límite del 50%, en primera el 65%, en segunda y tercera categoría 70%, cuarta, quinta y sexta categoría hasta el 80%. Límite del gasto en deuda 2024. Con corte a junio de 2024, el saldo de la deuda externa del sector público se estima en $112.145, que equivale a un 27.7% del Producto Interno Bruto, inferior en $825, que equivale al 0.7% respecto a diciembre de 2023. Esta dinámica se explica por la reducción de las obligaciones tanto de largo plazo, que son $567.000, como a corto plazo, que son $259.000. El límite del gasto de inversión en 2024. El Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, aprobó el Plan Operativo Anual de Inversión, que fijó en el 85.2 billones el monto para el 2024. Permite la financiación de las 5 transformaciones contempladas en el Plan de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida. El 92.16% de los recursos del presupuesto de inversión se concentran en los sectores de transporte con un 16.5%, inclusión social y reconciliación con el 13.52%, igualdad y equidad con el 11.47%, minas y energía con el 8.80%, educación el 8.73%, trabajo 7.30%, agricultura y desarrollo rural el 4.80%, vivienda, ciudad y territorio 4.18%, hacienda el 4.13%, defensa y policía el 3.12%, tecnologías de la información y las comunicaciones el 2.65%, planeación 2.34%, salud y protección social el 2.13%, información estadística el 1.29% y ambiente y desarrollo sostenido el 1.18%. Los gastos de la nación. Entonces encontramos dos vigencias. Vamos a hacer un análisis. Entonces en la vigencia 1 se hace un detalle de gastos. Entonces encontramos que en el detalle de gastos la distribución de los gastos en diversas áreas como son salud, infraestructura y seguridad. Entonces en cuanto a educación, la asignación de uso de recursos para la educación pública, programas de becas y financiamiento de las instituciones educativas. En cuanto a salud, gastos destinados a la salud pública, atención médica y medicamentos y programas de prevención. En cuanto a infraestructura, inversiones en obras públicas y transporte y desarrollo urbano, destacando proyectos de gran impacto. Seguridad, recursos destinados a la seguridad nacional, prevención y crimen del desarrollo de Fuerzas Armadas. En la vigencia 2 encontramos entonces que en cuanto a educación, los cambios de inversión educativa de un año a otro y su efecto en la calidad educativa, en salud, evolución de los gastos en salud y comparativa con la demanda y calidad del servicio prestado, infraestructura, nuevos proyectos arquitectónicos y su impacto económico en la nación. En cuanto a seguridad, evaluación de los resultados de las inversiones en seguridad y su repercusión en la criminalidad. De esto entonces hay un análisis en la tendencia, lo que dice que, bueno, incremento o disminución de gastos, el estudio de las causas de las variaciones en el gasto público y su relación con la política fiscal. En cuanto a áreas de mayor inversión, entonces identificación de las áreas con mayor asignación presupuestal y evaluación de su prioridad en el desarrollo nacional, efecto en la economía, entonces análisis del impacto en los gastos públicos, en el crecimiento económico, empleo, bienestar social de los ciudadanos. Vamos a hablar de la vigencia 2022, vigencia 1. Entonces, en cuanto a educación, se asignaron recursos significativos para mejorar la infraestructura educativa con un aumento del 15% en comparación con el año anterior. Se implementaron programas de becas que beneficiaron más de 50.000 estudiantes de escasos recursos. En cuanto a salud, se destinó un 20% más de recursos para la salud pública, priorizando zonas rurales y programas de vacunación. En total, se invirtieron más de 800 millones de dólares en la compra de medicamentos esenciales. Infraestructura. Se llevó a cabo importantes proyectos de infraestructura, incluyendo la reconstrucción de 200 kilómetros de carretera nuevos
y la renovación de 100 escuelas, lo que generó miles de empleos temporales y mejoró la conectividad regional. En cuanto a seguridad, se aumentó el presupuesto de seguridad en un 10%, enfocándose en programas de prevención de delito y capacitación de policías, logrando una reducción del 5% en la tasa de criminalidad en áreas críticas. En este caso, entonces, en comparación con la vigencia anterior, se observa un crecimiento del 10% en el gasto total impulsado por nuevas políticas de desarrollo social y un incremento en los gastos fiscales. Vigencia 2. Hace referencia al año 2023. En cuanto a educación, entonces cambios en la inversión educativa de un año a otro y su efecto en la calidad educativa. Entonces, en esta vigencia, la inversión se incrementó en un 12%, destacando los programas dedicados a la capacitación docente, que han mostrado un aumento en la calidad de educación evaluada a través de pruebas estandarizadas. En cuanto a salud, entonces evolución de los gastos en salud y comparativa con la demanda y calidad del servicio. Vigencia 2, año 2023. En cuanto a educación, entonces la inversión se incrementó en un 12%, destacando programas dedicados a la capacitación docente, que han mostrado un aumento de la calidad de educación evaluada a través de pruebas estandarizadas. En cuanto a salud, se registró un aumento continuo en el gasto en salud, que alcanzó el 1.2 mil millones de dólares en general, siendo un 15% superior al anterior año fiscal, mejorando significativamente los tiempos de atención en hospitales públicos. En cuanto a infraestructura, la inversión en infraestructura fue clave, totalizando más de 900 millones de dólares en proyectos que incluyen la modernización de aeropuertos y el desarrollo en redes de transporte sostenible. En seguridad, a pesar de un incremento del 10% en los gastos en seguridad, el análisis muestra que las tasas de criminalidad no disminuyeron adecuadamente, sugiriendo la necesidad de revisar políticas de seguridad complementaria. Entonces, en comparativo de los dos años 2022-2023, se observó un aumento del 8% en el gasto en comparación con vigencias anteriores, lo que refleja un esfuerzo importante del gobierno para mejorar los servicios públicos y responder a la demanda social. ¿Cómo se distribuyen las regalías en el departamento del Huila? Entonces, el presupuesto del Huila fue aprobado en aproximadamente 1.2 billones de pesos. Las regalías se distribuyen de acuerdo con la legislación colombiana y la normatividad específica del departamento. Las regalías son ingresos que recibe el Estado por la explotación de recursos naturales no renovables y su distribución se realiza de la siguiente manera. En el Fondo de Regalías, entonces una parte de las regalías se destina al Fondo Nacional de Regalías, que se utiliza para financiar proyectos de desarrollo regional. Departamentos y municipios productores, entonces un porcentaje de las regalías se asigna directamente a los municipios y departamentos que producen los recursos, en este caso el Huila, dependiendo de la producción de recursos como petróleo y minería. Inversiones en proyectos. Las regalías se destinan también a proyectos de infraestructura, educación, salud y desarrollo social, priorizando las necesidades locales. Comité de regalías. Existen comités que supervisan la ejecución de los proyectos financiados con regalías, garantizando que se utilicen de manera adecuada y transparente. La distribución específica puede variar y está sujeta a cambios según la legislación vigente y las políticas del gobierno regional. Principales elementos correspondientes al cierre fiscal. El cierre fiscal es el resultado financiero que muestra la diferencia entre ingresos y gastos al final del periodo fiscal. Su objetivo es evaluar la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de las metas de gasto e ingresos. Uno de sus componentes es ingresos tributarios y no tributarios, gastos corrientes y de capital, y superávit o déficit fiscal. Unas implicaciones del cierre fiscal es que influye en las decisiones de política fiscal futura, puede afectar la calificación crediticia y la confianza de los inversores, y las estrategias de manejo del cierre fiscal es ajuste en el gasto y la recaudación y prioriza inversiones que generen ingresos a futuro. La deuda pública es
el total de obligaciones financieras que tiene el gobierno con respecto a terceros, ya sean nacionales o internacionales. Su objetivo es garantizar la financiación de proyectos y cubrir déficits manteniendo la estabilidad económica. Las implicaciones de la deuda pública es un nivel elevado de deuda puede limitar la capacidad del gobierno para invertir en otros sectores. Otro punto es afecta la política monetaria y el riesgo de refinanciamiento. El mecanismo de control es el monitoreo de cumplimiento de acuerdos de deuda y estrategias de gestión de deuda para asegurar la sostenibilidad. Sus estrategias de manejo es la reestructuración de deuda y la emisión de nuevos instrumentos financieros para refinanciar obligaciones existentes. Vamos a hablar de las principales entidades con mayor contratación que tiene en este momento el país. Entre las principales entidades tenemos la entidad Planeación, Defensa y Policía, Salud y Protección Social, Vivienda y Transporte, que son las que mayor presupuesto tienen para generar los contratos y beneficiar a toda la población. Adicionalmente, contamos con la Fiscalía, con el Ministerio de Igualdad y Equidad, con el Ministerio de Educación, Comercio, Industria y Turismo y Hacienda, junto con Vivienda, Ciudad y Territorio. A través de cada una de sus entidades generan una serie de consorcios, una serie de fideicomisos que nos ayudan a generar esa serie de contratos para las planeaciones en diferentes proyectos que se ha generado en el plan de desarrollo del gobierno. En este apartado vamos a hablar sobre los principales contratos que tiene el departamento del Huila. Uno de los contratos más significativos es la prestación de servicio de aseo, limpieza y mantenimiento en las instituciones oficiales del departamento, el cual tenía presupuestado 2.834.111.557 pesos, que se genera directamente de los recursos propios de la gobernación y de la alcaldía. Sin embargo, este proceso se le adjudicó, este contrato fue adjudicado a la empresa Limpieza Total SAS por valor de 2.776.050.398, que generaron una propuesta por debajo de lo presupuestado, generándole mayor rentabilidad a la gobernación para poder destinar ese saldo a otro proyecto. En esta parte pues encontramos ya como el tema del SECOP, lo que aparece, los detalles del contrato, si fue adjudicado, si está para un cobro macro de precios, cuál es la unidad de contratación, las fechas en las que se está empezando a desarrollar el contrato, y pues en esto observamos que el contrato aún se encuentra activo, dado que fue enviado informes de ejecución en el mes de abril. Bueno, en esta diapositiva observamos los datos básicos del contrato, bajo qué justificación normativa tiene la modalidad, el objeto del contrato, las condiciones de la entrega, en dónde se va a ejecutar el contrato, el valor estimado, si es por lotes o no, en donde se tiene la adquisición, si es una adquisición o no, entre otros. Otro de los contratos más significativos que ha tenido el departamento del Huila en este periodo 2023-2024 ha sido la prestación de servicios de apoyo en operaciones logísticas a Mintic y el Fondo Único de Tecnologías, el cual tenía un presupuesto de 11.447.247.687, y este dinero se entrega de recursos del presupuesto general de la Nación, y ese contrato se lo adjudicaron al consorcio Masintic 2024 por el mismo valor presupuestado. También encontramos que tiene una duración, este contrato de 17 meses, tiene un plazo máximo de finalización el 31 de diciembre del año 2024, es decir que no excede mayores tiempos.
se va a ejecutar el contrato pues directamente en el Huila con sus direcciones y demás. Y el objetivo pues es el mencionado anteriormente, es un contrato por prestación de servicio. En esta parte igualmente mostramos los datos básicos que aparecen en SECOP, el informe de ejecución, el nombre de la empresa, el valor por el que está el contrato y pues de dónde provienen los recursos, en donde se evidencia que efectivamente vienen del presupuesto general de la nación, como se mencionó anteriormente. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el seguimiento presupuestal del año 2023 al 2024, en donde se evidencia que la mayor parte del presupuesto está destinado al sector de educación, tanto en el 2023 como al presupuesto del 2024, siguiéndose por el sector de la salud y protección social, en donde pues para el 2024 se tiene presupuestado 61.503.000. Sigue del defensa y policía para todo lo que es pues, el funcionamiento de estas entidades. Luego sigue el Ministerio de Hacienda, luego el sector trabajo y el sector transporte, que es, aunque es uno de los, el último es uno de los mejores sectores que mueve toda la economía, pues tiene un rubro bastante bajo en los presupuestos nacionales. Bueno, aquí en el tema de Sistema General de Participaciones, en esta parte encontramos los criterios o forma en la que se realizan las asignaciones presupuestales de la nación, dependiendo de pues tiene varias variables a tener en cuenta. Se depende del sector, la necesidad de cada departamento y exclusivamente con el tema poblacional. Entre más población, más presupuesto va a requerir ese territorio. En la primera parte de participación, pues es la educación. Tiene una participación del 58.5%, en donde tenemos unos criterios, población atendida, la población por atender. En población atendida tenemos beneficiarios como entidades territoriales certificadas por ETC. Tenemos también los complementos, la prestación de los servicios, que se financia la prestación del servicio educativo. Tenemos las variables, tipologías, los costos del personal. Tenemos la población, en una población por atender, tenemos también beneficiarios, unas entidades territoriales y variables de matrículas por atender. También tenemos el tema de la equidad, el cual es la suma residual que se distribuye de acuerdo con el indicador de pobreza. Entonces, pues eso se hace con cada uno de los municipios para saber qué tanta equidad hay que implementar en dicho territorio. Tenemos también la calidad de matrícula oficial, la calidad de gratuidad en la educación, es lo que exime pues el derecho de pagos académicos y servicios complementarios en cada una de las ciudades. Se tienen como variables en esta parte de equidad el índice de ruralidad y pues la urbanidad. Por otro lado tenemos pues la participación para salud, el cual cuenta con el 24.5% del presupuesto. Tiene unos beneficiarios que son pues los municipios, distritos, áreas no municipalizadas. Esto se divide en tres partes, esta participación. La parte 1 es el régimen subsidiado, el cual cuenta pues con una población beneficiada del 100%. Una salud pública, en donde tiene pues 5 como grandes ítems: población, ruralidad, porcentaje de pobreza, densidad poblacional, eficiencia administrativa, cada uno con sus respectivos porcentajes. En población tenemos la población total, que es un 60%, y la población en riesgo de malaria, que es un 8%. En eficiencia administrativa tenemos el cumplimiento de vacunación, que está en un 3%, y recursos comprometidos, que está en un 4%. En la otra parte tenemos el subsidio a la oferta, también tiene sus 5 ítems:
también distribuidos por ciertos porcentajes, población el 30%, ruralidad del 22%, porcentaje de pobreza está en 38% y la densidad poblacional está al 10%. Tenemos una asignación de departamentos especiales con unas variables de subsidios a la oferta. En esta parte pues hablaremos sobre el agua potable y el saneamiento básico, el cual tiene una participación del 5.4%, tiene beneficiarios, igual los municipios, distritos y áreas no municipalizadas. De ese 5.4%, el 15% de este es para los departamentos y distrito capital y el 85% para áreas, municipios, distritos y áreas no municipalizadas. También cada uno cuenta con sus porcentajes, tienen unos ítems y se tiene la variable pues por las proyecciones de población que realiza el DANE, el índice de necesidades básicas insatisfechas, las coberturas de los acueductos y alcantarillados en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Aquí es en donde entra a jugar un papel importante los embalses que están distribuyendo el agua potable para cada una de las estrategias o de los territorios. En cuanto a la participación a propósito general, contamos con un 11.6%, del cual el 17% corresponde a municipios menores de 25.000 habitantes y el 83% de todos los municipios del distrito y el distrito del país. Cada uno pues se mide el 100% sobre la variable de población y nivel de pobreza. En el tema de la población pues se hacen las proyecciones con la información que entrega el DANE y el nivel de pobreza se hace con las necesidades básicas insatisfechas. En los municipios y distritos que cumplen con el 83%, ahí encontramos, aparte de pobreza, de población y pobreza, la eficiencia fiscal y la eficiencia administrativa. Entre la eficiencia fiscal encontramos los ingresos tributarios de los últimos 3 años, la población de los últimos 3 años y en la eficiencia administrativa el límite del gasto y el indicador GTO-FTO. Adicionalmente, pues contamos con una parte para asignaciones especiales que cuentan con el 4%. En lo que es la alimentación se divide en 4 pilares: la alimentación escolar, los municipios ribereños, los resguardos indígenas y FONDPET. En esta parte pues hablaremos del análisis sobre las regalías. En cuanto a las asignaciones directas, el departamento que más regalías obtiene es el departamento del Meta. En cuanto al departamento del Huila, este recibe el 7% de los ingresos de regalías directas. Para inversión local, encontramos que lo que es el departamento de Antioquia y Nariño son los que más asignación tienen para esta inversión local de estas regalías. El Huila se encuentra en 6º lugar después del Cesar. El departamento del Huila pues recibe ingresos directos del 7% en las asignaciones directas. Y para la asignación e inversión del desarrollo sostenible y ambiente, el departamento del Huila recibe el 15%. En esta parte también encontramos que Antioquia tiene una mayor asignación para inversión sobre el ambiente y el desarrollo sostenible, y el departamento del Magdalena es quien recibe mayor asignación directa, el 5%. En cuanto al balance fiscal y deuda pública, encontramos que para que una deuda pública sea sostenible, nos es necesario que cumpla con 3 ítems válidos, que son intereses y ahorro operacional, que debe ser mayor o igual al 40%, el saldo de la deuda o ingresos corrientes mayor o igual al 80%,
y el superávit primario intereses mayor o igual al 100%. Encontramos aquí que hay una serie de metas por sectores y tipos de tasas y también encontramos unos insumos mínimos del marco fiscal DNP. Bueno, en cuanto a la deuda pública del departamento del Huila, la deuda financiera tiene como garantía y fuente de pago los recursos propios de la gobernación y las alcaldías y cuenta con 12 créditos en la actualidad. La totalidad de la deuda financiera se desagrega de la siguiente manera. Se le tiene al Banco de Occidente el 33.33%, el Banco Bogotá el 16.67%, Bancolombia el 16.67%, Findeter 16.67%, el Banco Popular el 8.33% y Banco de la Vivienda el 8.33%. Esto nos suma un 100% de deuda interna. Por todo el tema financiero no se tiene deudas externas ni deudas públicas aparte. Todo eso con el tema bancario, sector financiero. Muchísimas gracias. Esta fue toda la presentación.